Desapariciones misteriosas. Segundo. El experimento Filadelfia fue un proyecto ultra secreto llevado a cabo por los Estados Unidos en 1943. En 1979 fue tema de un libro escrito por Charles Berlitz titulado Sin rastro y de muchos otros, así como de innumerables películas. El propósito de este experimento consistía en hacer la materia del buque invisible al radar, manifiestamente con fines bélicos. El experimento falló porque el buque, en rigor, no se tornó invisible como se esperaba, sino que literalmente desapareció del plano físico. Los pescadores mexicanos Jesús, Lucio y Salvador estuvieron 9 meses a la deriva pero regresaron con buena salud, algo ilógico tratándose de náufragos. Según relataron, sobrevivieron comiendo solo pescado crudo y los que no lo hicieron murieron. Los pescadores dijeron haber salido el 28 de octubre de 2005 a pescar tiburones con otras 2 personas del puerto mexicano de San Blas, en el estado de Nayarit. Transcurrieron 285 días para que se conociera su historia y 301 días para que regresaran a su país. ¿Cuál es la verdad que se esconde detrás de este extraño caso? En 1960 y tras una ardua preparación, 3 reclusos, Frank Morris y los hermanos Angelin, se evadieron de la prisión de Alcatraz, una cárcel situada sobre una roca en medio de la bahía de San Francisco. Y como se dice vulgarmente, se los tragó la tierra. La pregunta que todos se hacen es, obviamente, si lograron escapar o se ahogaron en esas aguas infectadas de hambrientos tiburones. El 30 de julio de 1975 James Barrett Ofa fue visto por última vez por su esposa cuando salió de su casa en los suburbios de Chicago para asistir a una reunión con el mafioso Tony Jack Giacalone, ex vicepresidente de los camioneros. 2 testigos declararon que vieron a Ofa en el restaurante Machus Red, en la pequeña ciudad de Bloomsfield, Michigan, alrededor de las 3:30 de la tarde, pero nadie lo volvió a ver jamás. ¿Qué le sucedió realmente al poderoso líder de los camioneros? El film Picnic en Angel Road Peter Weir, 1975, narra los hechos acaecidos el día de San Valentín de 1900 en la formación volcánica de Angel Road, en el estado australiano de Victoria. Según cuenta la leyenda, 4 alumnas y una maestra del colegio Appleyard de la localidad de Woden desaparecieron sin dejar rastro durante una excursión escolar al enigmático lugar. El suceso se convirtió en uno de los enigmas más extraños y misteriosos de la historia negra de Australia. Se urdieron muchas explicaciones, pero ¿cuál es realmente la verdad? Una pequeña de la misma edad que la de la figura, conocida como la Niña de las Peras, desapareció en 1905 en el barranco de Badajoz, reapareciendo medio siglo más tarde con la misma edad. ¿Qué le ocurrió? Uno de los misterios más insondables en los anales de los viajes de exploración lo constituye la desaparición, en febrero de 1925, del coronel Percy Harrison Fawcett junto con su hijo Jack y un amigo de la infancia cuando buscaba una supuesta antigua ciudad perdida, que estaba convencido de encontrar en alguna parte del Amazonas. Lo curioso es que durante los años posteriores a su desaparición surgieron varias personas sensitivas que dijeron haber recibido mensajes telepáticos de Fawcett en los que afirmaba estar bien y sin problemas de ningún tipo. El teniente Bello fue un precursor de la aviación chilena, que la mañana del 9 de marzo de 1914 inició un vuelo sin destino. El gobierno, por medio de todas sus fuerzas, y el pueblo se dieron a la búsqueda, pero todo fue inútil. El teniente Bello se había desvanecido en el aire junto con su avión desde hace 10 años. Están desapareciendo mujeres en Ciudad Juárez, calculándose que la cifra llega hasta la fecha a 500. Algunas de las víctimas que han aparecido presentan signos de que se han estado realizando experimentos con ellas. ¿Cuál es el misterio que está detrás de estas desapariciones? La primera criatura que nació en América se llamó Virginia Dare. Sus padres habían viajado al Nuevo Mundo con un grupo de colonos que desembarcaron en Roanoke Island, frente a la costa de Carolina del Norte, y Virginia nació poco después, el 18 de agosto de 1587. El barco que llevó a los Dare y a otros a las nuevas tierras regresó a Inglaterra en busca de provisiones, pero cuando volvió encontró la isla desierta. ¿Qué le había sucedido a la colonia? Aunque desde mediados del siglo XIX han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas más de 50 barcos y 20 aviones, uno de los casos más significativos fue el del vuelo 19. 5 bombarderos estadounidenses tipo torpedo abandonaron Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945 en un vuelo de entrenamiento rutinario y con buenas condiciones meteorológicas. Ninguno volvió y tampoco el hidroavión que se envió a buscarlo. ¿Qué puede haberles sucedido?
Caso segundo, el Mary Celeste del siglo XXI. El descubrimiento en aguas australianas de un yate de 12 metros vacío, con comida intacta en la mesa y al menos un ordenador portátil encendido, es un caso digno de sí, pero no solo eso. Parece una réplica contemporánea de uno de los grandes misterios de la navegación, el del Mary Celeste, un bergantín que fue encontrado vacío a 500 millas al oeste de España el 4 de diciembre de 1872. Como en el caso segundo, el Mary Celeste fue encontrado intacto y tampoco había en él ni rastro de la tripulación, aunque 130 años después, existe una explicación plausible al misterio de la que hablo más abajo. Pero el protagonista hoy es el yate de lujo hallado abandonado en la Gran Barrera de Coral con las velas izadas y el motor en punto muerto. El caso segundo partió el domingo del puerto australiano de Airlie Beach con rumbo a Perth, en un viaje que le iba a llevar entre 6 y 8 semanas. Viajaban en él 3 jubilados de Joondalup, cerca de Perth, aficionados a la pesca. Derek Batten, de 56 años y sus vecinos James y Peter Tunstall, de 63 y 69. Una aeronave de los guardacostas avistó el barco a la deriva el miércoles e intentó, infructuosamente, contactar por radio con la tripulación. Ayer, un miembro de los equipos de rescate se descolgó al mar desde un helicóptero y abordó la embarcación. Subieron a bordo y dijeron que el motor estaba en marcha, la computadora funcionando, un ordenador portátil encendido, la radio y el GPS también, y la comida servida en la mesa, pero no había ni rastro de la tripulación, explicaba ayer a la agencia AP el portavoz de la Oficina de Emergencias del estado de Queensland, John Hall. 3 chalecos salvavidas, un bote neumático y el radiofaro seguían en la nave, pero no había botes salvavidas inflables. Los investigadores creen que los desaparecidos pudieron hacerse a la mar sin ellos. La vela de proa estaba rasgada, posiblemente a consecuencia del tiempo que el barco había permanecido a la deriva, y no había ningún otro desperfecto, lo que sumado al buen tiempo reinante, tiene intrigada a la policía. La familia de James Justin confía en que los 3 hombres se hayan montado en un bote y abandonado el catamarán temporalmente sin anclarlo bien. Es la esperanza que tenemos, que se olvidarán de anclarlo y se fuera a la deriva. Los 3 idiotas, ha dicho Karen Gray, su hija, a un canal de televisión. Barry Aldan, que tiene un negocio de alquiler de embarcaciones en Shutterbourne, es bastante más pesimista. Cree que uno de los hombres pudo caer al agua, los otros se lanzaron a rescatarle y luego no pudieron volver a subir al barco, que quedó a la deriva, con sus ocupantes indefensos en unas aguas repletas de tiburones. Mientras, la policía examina el GPS para ver cuáles fueron los movimientos del catamarán y 9 aviones, 2 helicópteros y 4 barcos buscaron a los jubilados en un área de 1.300 kilómetros cuadrados sin ningún resultado. La extraña desaparición de Frederick Valentich. Un incidente ocurrido sobre el estrecho de Bass, en Australia, en octubre 21 de 1978, se convirtió en uno de los casos más espectaculares en la historia de la fenomenología ovni. A las 7:06 de la tarde en cuestión, el joven piloto de 20 años Frederick Valentich, en vuelo solitario de Melbourne a la isla King en su avión de un solo motor Cessna 128, notificó por radio a los controladores de tránsito aéreo en Australia que podía ver a 4 luces brillantes sobre él. Preguntándose si podrían ser las luces de aterrizaje de un avión militar, preguntó si tal tipo de aviones estaban en el área. Se le dijo que no. A las 7:08, reportó. Se está acercando desde el este hacia mí. Parece estar jugando algún tipo de juego, volando a una velocidad que no puedo estimar. Un minuto más tarde. No es una aeronave. Es... El contacto radial se interrumpió por un corto tiempo. Cuando retornó Valentich decía, está volando rápido ante mí. Es una forma alargada. No puedo identificar más de eso. Ahora mismo viene hacia mí, parece estar estacionario. Estoy orbitando y la cosa está orbitando también sobre mí. Tiene una luz verde y un tipo de luz metálica en el exterior. Tras un breve silencio, el piloto informó por radio que el motor de su avión fallaba. Sus últimas palabras fueron, no es una aeronave. Y entonces, Frederick Valentich desapareció. Una búsqueda suya comenzó de inmediato por tierra, mar y aire y continuó hasta el miércoles 25 de octubre, cuando los oficiales gubernamentales se dieron por vencidos. Lo único que hallaron durante la búsqueda fue una mancha de aceite sobre el mar que subsiguientemente concluyeron no pudo haber sido producida por un avión pequeño como el suyo. Es dudoso, en todo caso, que las autoridades australianas creyesen ellas mismas tal teoría. Su interés principal parecía ser el de reducir el interés del público por el incidente.
Ciertamente tenían sus manos llenas. Por 2 o 3 días luego de la desaparición de Australian, un diario nacional informó que no había habido ninguna interrupción en la transmisión radial y que Valentich había descrito al ovni en detalle a los controladores del tránsito aéreo. The Australian aseguraba haber recibido tal información de una fuente confidencial dentro del Departamento de Transporte. El padre de Valentich hizo una alegación similar. Se me ha dicho que la cinta grabada contiene mucho más sobre lo del ovni y que la voz de mi hijo se escuchaba calmada durante la transmisión. Un vocero del Departamento de Transporte negó que parte alguna de la cinta sobre el intercambio radial estuviese siendo suprimida. El texto de los mensajes radiales entre el avión y tierra comenzaron cuando el piloto requirió a la unidad de servicio de vuelo en el aeropuerto de Melbourne información sobre otro tránsito aéreo bajo los 5,000 pies. Se termina unos 6 minutos más tarde a las 7:12 p.m., cuando la aeronave no responde más a las llamadas desde tierra. Otras desapariciones: el hombre que se evapora en el aire, misteriosas desapariciones de Lagos, Ambrose Bierce, Anastasia Romanoff, el hijo de Lindbergh, Amelia Earhart, Frank Morris, Johnny Clarence Anglin, Agatha Christie, el barco Mary Celeste, Glenn Miller, lo que tiene venir. 1. Las diferencias de idioma desaparecerán. Nostradamus escribe que después de la invención de lo que él llama un nuevo motor, el mundo será como en los días antes de Babel. Explica el investigador, Nostradamus parece estar hablando de un tipo de máquina universal de traducir, tal vez una computadora. Él dice que este desarrollo conducirá pronto a poner fin a las naciones. 2. Los muertos caminarán por la tierra no muy lejos de la edad del milenio, cuando no hay más espacio en el infierno, los muertos enterrados saldrán de sus tumbas, Nostradamus advierte. Esta predicción escalofriante es conforme a las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis. 3. La economía mundial colapsará. Sin sus fortunas, los ricos se morirán muchas veces, Nostradamus dice. 4. El sol proporcionará toda la energía. Las fuentes actuales de energía será reemplazada por energía barata y abundante de lo que Nostradamus llama al rey del cielo. Dijo el investigador, él describe lo que es claramente un satélite que recibe la energía solar y rayos hacia abajo a la Tierra. 5. La gente vivirá durante 200 años. Los avances en la medicina se extenderá la duración media de la vida humana a 200 años. El de 80 años de edad se parecerán a uno de 50 años de edad, el vidente dice. 6. Radiación quemará la tierra. Los reyes robarán los bosques, el cielo se abrirá, los campos serán quemados por el calor, el vidente escribe. Esta es una advertencia de que la destrucción de las selvas tropicales conducirá a un agujero en la capa de ozono. La exposición de la Tierra a la radiación ultravioleta será altamente perjudicial. 7. Una antigua técnica china de sanidad reemplazar la medicina moderna. El viejo siglo XX de enfoque en la medicina, centrándose en la tecnología, se quedará en el camino, y será reemplazado por un enfoque mucho más eficaz basado en la mente sobre la materia. 8. Los humanos aprenderán a hablar con los animales. Los avances en la ciencia de la telepatía harán posible que las personas hablen con sus mascotas y animales de granja. 9. Todos los impuestos será abolido. Una gran revuelta pondrá fin a toda clase de impuestos para siempre. El vidente escribe, la gente se niega a pagar impuestos al rey. 10. Los aspirantes a padres tendrán licencias. Los días en que cualquiera podía tener un bebé se convertirá en una cosa del pasado. En el año 2013, Nostradamus predice 11. La desnudez va a ser la norma. Como el físico mejora, gracias a los mejores genes, las personas se sienten más cómodas con sus cuerpos, y la desnudez pública se aceptarán gradualmente. 12. La enfermedad de dormir se le pega a 1.000 millones. Alguna vez en el verano del año 2015, una epidemia saldrá de África y extenderse por todo el mundo y se propagará rápidamente. 13. Los homosexuales se cuadruplicarán en número por razones no explicadas. El número de hombres que aman a hombres va a multiplicarse por 4, Nostradamus predice. 14. El desastre de la guerra de las galaxias. El sistema de defensa antimisiles, propuesto por Ronald Reagan, finalmente se pondrá en su lugar, pero una metedura de pata hará que el sistema rocie a la Tierra con un fuego láser mortal. El escudo viejo del rey causará dolor, luces del cielo herirán oriente y occidente, el vidente advierte. 18. El anticristo será capturado. El anticristo, la encarnación terrenal de Satanás cuya venida está predicha en la Biblia, serán capturado y encarcelado en las entrañas de una poderosa fortaleza, antes de que tenga la oportunidad de quedarse con el poder. Esto pospondrá el apocalipsis durante siglos 20.
El mundo se acabará en el año 2436. Nostradamus dice definitivamente que la historia humana se detendría el 1 de octubre de ese año.